comenzaré por disculparme por haberle hecho esperar tanto, pero fue una circunstancia que no podíamos prever. Hubo un desfile que mantuvo la vía cerrada durante casi 20 minutos y esa es la razón de que llegáramos tarde, porque luego hubo problemas de tránsito adicionales. De tal manera que voy a comenzar diciéndoles buenas tardes, sobre todo los que hemos llegado tarde, ¿verdad? Hay un error en esta convocatoria. Se habla de una conferencia mía. No habrá conferencia mía. Lo que hay es casi una confesión. Esta reunión se hace en buena parte a solicitud mía, porque yo quería presentar ante ustedes la que considero una ofrenda que hago a la Escuela de Historia, de la cual soy egresado y en la cual adquirí lo fundamental de mi formación profesional. Esto importa mucho para mí, porque llegar a la Escuela de Historia y concretamente a esta universidad fue una aspiración temprana y vale la pena que hagan un breve resumen de esta situación. Yo salí de Venezuela en julio del 48, graduado de bachiller, a estudiar por un padre culto y previsor que anunciándonos que no podría dejarnos una cuantiosa herencia, nos iba a dar en cambio la oportunidad de prepararnos para tener una vida útil, y en consecuencia decidió que toda la familia, en condiciones muy modestas, se trasladara a París. Tengan en cuenta de que en Cumaná en ese momento no había liceo. Aquí en Caracas era muy difícil conseguir una localización en un liceo y en definitiva la posibilidad de abrirse un poco al mundo para él era la base de una excelente o probablemente excelente educación. Regresé a Venezuela en 1958, exactamente en mayo, después de 10 años de exilio. Sí, salí voluntario, pero permanecí exiliado, porque habiendo llegado a París en julio del 48, en noviembre, se me ocurrió estas aventuras de juventud, enviarle un telegrama a Pérez Jiménez protestando por haber causado la crisis, la primera crisis de la instauración por fin del poder civil en Venezuela. Y eso significó que durante 10 años no pude regresar a Venezuela. Entré a estudiar, pero hubo una constante en ese estudio. No importa que estuviese en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Ciencias Políticas, en la Escuela de Economía, mi centro de estudio era Historia de Venezuela y Venezuela. Esto lo puedo afirmar no como jactancia, sino como satisfacción. Logré culminar estos estudios en México, justamente en el año 58, cuando regresé a Venezuela en poco tiempo, y hubo algo muy interesante. Tuve que hacer balance de lo que yo había tratado de comprender, hacer un balance, porque siempre me pensé insertándome en una corriente de estudios históricos. Les confieso, no como jactancia, que si bien no subestimaba la función de profesor, mi objetivo era intentar llegar a ser un historiador. Y en consecuencia hice mi balance. El balance me dio un resultado preocupante. Me dijo que yo entraba a una corriente de pensamiento historiográfico que tenía dos extremos, o
sus polos. Uno era el bronce, es decir, el cantar la gloria de los gestos heroicos del pasado, y el otro extremo era la polilla, es decir, meter en los documentos a descubrir incluso cosas que por ocultas no son necesariamente significativas, aunque pueden llegar a serlo. E hice el balance, lo hice por escrito en un texto que se titula Entre el bronce y la polilla. Curiosamente, en él decía que me asustaba la vaciedad del bronce y la solidez de la polilla. Esto parecía un juego de palabras, pero era realmente lo que yo sentía. Y quería entonces comenzar a entender. Ese texto fue publicado en esta universidad en 1960. Pero ocurrió que en aquella universidad, que para mí fue realmente una sorpresa, viniendo de la Universidad Francesa, de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegaba a la universidad que en el fondo yo soñaba. Es decir, una universidad donde era posible pensar en libertad, y lo que era más importante, poder decir lo que se pensaba y poderlo decir libremente, asumiendo la responsabilidad propia de quien se atreve a emitir un juicio sobre cosas complicadas. Pero tenía una preocupación, y esa preocupación me venía molestando mucho porque no encontraba la forma de lidiar con ella. ¿Cómo era posible que los hombres que iban a reanudar la instauración del poder civil en Venezuela pudiesen valerse de las mismas ideas de que se habían valido aquellos que habían luchado justamente contra el poder civil y en favor de todas las formas de poder militar que negaban ese ejercicio civil? Y esto me preocupó, sí me preocupó, porque se me creaba allí una especie de dificultad para entender cómo podía un mismo pensamiento animar contrarios. Y encontré la forma de expresarlo. En aquel momento se editaba en la Facultad de Humanidades y Educación una revista de una gran importancia. Y en esa revista yo publiqué un pequeño trabajo. Se titula Los ingenuos patricios del 19 de abril de 1810 y el testimonio de Bolívar. ¿Qué quería yo decir con aquello? Quería decir que el hecho de que los hombres que habían intentado fundar el poder civil en Venezuela habían sido calificados por nuestro libertador como poco menos que ingenuos patricios. Gente que pensaba en visiones serias sobre una sociedad que no tenía nada que ver con la realidad. Y me asustaba la idea de que ese pensamiento pudiese todavía de alguna manera influir en lo que significaba ahora el nuevo intento de instaurar el poder civil en Venezuela. Se armó un escándalo tremendo con ese artículo. Es difícil imaginarlo hoy. Ustedes se imaginan un periódico que edita 3 editoriales por aquella cosa insólita de alguien que llegaba a la conclusión de que era necesario liberarnos del pensamiento del libertador para poder tomar el camino que correspondía a una sociedad que aspiraba a estructurarse de una manera cívica y democrática. Sí, aquello fue muy duro, en verdad. Periódicos del interior, cantidad de gente. Y yo era una persona perfectamente desconocida. Sin embargo, había tentado, eso me impactó mucho,
contra algo que tenía un gran valor en lo que podríamos llamar la conciencia colectiva. Lo que yo planteaba era sencillamente que había que pensar la democracia con ideas propias y no tratando de utilizar un legado valioso, importante, pero que se refería a tiempos superados. Y yo traté de responder a aquello, pero hubo un maestro en la Facultad de Humanidades de Educación que me dio uno de los consejos más importantes que yo he recibido en mi vida. Me refiero al entonces decano, Juan David García Vaca, con quien había logrado establecer un rapport, una relación de confianza, que me dijo tranquilamente, me dijo carrera, porque él hablaba así, repetía carrera, nunca salga en defensa de un trabajo suyo. Si el trabajo es bueno, él se defiende solo. Y si el trabajo es malo, cuanto más pronto desaparezca, mejor, incluso para usted. Ese fue el consejo que me dio el maestro García Vaca. Y nunca he dejado de agradecerle. ¿Qué hice yo entonces? Respondí indirectamente en un artículo de Nacional, publicado el 16 de junio del 60, que se titula La segunda religión. Pretendí yo señalar allí que mis palabras habían chocado con algo que ya salía del nivel del conocimiento y se convertía en un culto. La idea en aquel momento, no sé cómo me vino, después descubrí que estaba plagiando, sin saberlo, a un distinguido escritor venezolano, autor de... Ustedes no se imaginan qué autor. Me refiero a Manuel Díaz Rodríguez, El ídolo roto. Buscando luego en papeles viejos míos, encontré una ficha que yo había hecho en 1948 con esa frase. Porque allí un personaje habla de sus tíos bolivarianos y dice que para ellos el culto, la honra a Bolívar era casi como una segunda religión. Por supuesto, esto aumentó todavía el disgusto. Pero para mí hubo algo muy claro. Era necesario estudiar históricamente aquel momento. Digo esto porque quiero dejar claro que mi interés por el tema no fue meramente circunstancial, pero sí tuvo una relación directa con el momento que vivía la sociedad venezolana, puesto que yo había visto expresarse al periódico La Religión en 3 editoriales, condenándome a la pira por haber ofendido al Libertador, etcétera, etcétera. Me di cuenta de que en verdad aquello era un asunto que había que estudiar detenidamente, porque tenía una significación nada circunstancial. Es decir, creció para mí la preocupación por el porvenir de la República. No lograba superar el temor de que el tomar caminos que no condujeran a una visión directa y a una valoración propia de lo que se estaba haciendo, se corría el riesgo de incurrir no solo en errores, sino, lo que era más grave, en cultivar falsas esperanzas. Bueno, el hecho es que me puse a trabajar. Me puse a trabajar y luego de 4 años de trabajo, yo hice en ese lapso el doctorado en nuestra escuela de historia, en la Facultad de Humanidades y Educación, en esta universidad. Y una vez cumplido el doctorado, presenté mi tesis. Esa tesis se titula El culto a Bolívar y señala bosquejo para
un estudio de historia de las ideas de Venezuela. Es ese grueso que está allí. Esa es la tesis. Tal cual. Y efectivamente me sucedió algo muy importante con esto. Le regalé un ejemplar de esa tesis a quien era entonces coordinadora de la Facultad de Humanidades, la historiadora Angelina Lemo Brando, porque yo sabía que ella se interesaba y teníamos una especial relación de amistad y de intercambio intelectual. Le regalo el ejemplar y pasado un tiempo prudencial me llama y me dice que vaya a su oficina que tenía algo para mí y me entregó la primera edición del libro, que allí está, la primera edición, publicada para marcar el aniversario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos que ella también dirigía. Angelina era una persona absolutamente ejecutiva, extraordinaria, decidida. Ella resolvió publicar el libro sin siquiera preguntarme nada. De tal modo que el libro apareció sin que yo pudiese hacer ninguna revisión de la tesis. Ninguna revisión de la tesis. Ningún añadido, ninguna enmienda. Tal cual. Eso ha tenido una gran importancia para mí. Como historiador, ustedes lo saben, que se dedican a la historia, hay principios que un historiador de oficio nunca puede violar. Uno de ellos consiste en alterar un documento. Y justamente aquello que se publica adquiere el carácter de documento, de tal manera que todas esas ediciones corresponden exactamente a lo que figura en la tesis. No se ha cambiado, no ya una palabra, ni una letra, porque yo he querido no solo honrar ese principio, sino evaluar hasta qué punto es posible que un enfoque de un problema que está vivo, porque no ha perecido, no se ha debilitado, puede mantener su vigencia. Es decir, hay en esto un propósito experimental. De tal manera que la primera edición de la obra apareció en 1969, por obra de decisión de Angelina. Y de allí vinieron las otras ediciones. Hubo una segunda edición de ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central, es decir, esta casa que hoy nos acoge. En 1973, una tercera edición hecha por la Universidad Nacional de Colombia en 1987. Una cuarta edición hecha por la editorial Grijalvo en 1989, una quinta edición hecha por Alfadil en 2003, sexta edición Alfa 2008, séptima edición Alfa 2013 y octava edición Alfa 2016. Todas están allí. Están allí porque el otro principio de un historiador de oficio que yo considero inviolable es que todo debe ser apoyado en pruebas. Si yo vengo aquí y les digo a ustedes que ha habido 8 ediciones, no es lo mismo que decirles, miren, allí están las 8 ediciones. Es decir, que no es cuestión de fantasear. ¿Qué significa esto? No he cambiado una letra del primer texto. Y yo agradezco mucho, cada día más, a mis colegas de la Escuela de Historia
a mis colegas de la universidad, a mis alumnos, el haber contribuido de una manera fundamental a que yo adquiriera esta noción que llamo el deber social del historiador. Es decir, aquello de no cultivar la historia para evadirse ni para dejar de lado aquello que concierne a la marcha de la sociedad. Tampoco hacer de la historia un manifiesto político, pero sí contribuir de alguna manera, en algún punto, o intentar contribuir a fortalecer lo que es el arma más poderosa que tiene un pueblo, que es su conciencia histórica. Es decir, aquello que puede llevarlo a verse a sí mismo en una dimensión temporal de la cual deriva no solo orgullo o vanidad, sino fundamentalmente responsabilidad. Responsabilidad con la obra cumplida, pero responsabilidad también con la obra por cumplir. ¿Cuál es el resultado? 47 años desde la publicación primera de esta obra, 8 ediciones. No voy a fingir que no me siento orgulloso de ella. No, en absoluto, me siento muy orgulloso de ella. Pero fundamentalmente me siento orgulloso de algo que para mí representa mucho. ¿Significará eso que yo he correspondido de algún modo a lo que esta institución me ha dado? Cuando yo llegué aquí, yo había pasado por excelentes escuelas, universidades, etc. Bueno, en Francia, en México, pero no había visto nunca un centro, o no había vivido nunca en un centro tan propicio al libre pensamiento y al ejercicio de lo que llamo la responsabilidad social del historiador como este. Y lo tengo tan claro que me permito narrarle lo siguiente. Cuando apareció la primera edición del Culto a Bolívar, un día la entonces secretaria de la Escuela de Historia, que la recuerdo con cariño, aprecio y respeto, Isabel Ochoa, me dice a mí, que era en ese momento instructor: profesor, el rector quiere verlo. Para mí, que el rector me llamara, cuando yo venía de la Universidad Francesa, donde dicen que existe el rector, o de la Mexicana, donde si uno logra hablar con la secretaria del secretario del rector, y hay mucho, el que el rector me dijera que fuera a su oficina, a su despacho, me creó un estado de angustia y de preocupación tremenda, tremendo. Llego al despacho y encuentro al doctor Francisco de Venancio, repito, al rector Francisco de Venancio, y pongo rector en negritas, subrayado, de pie, leyendo una carta, un texto. Y se voltea y me dice: profesor, usted escribió un libro que se titula El culto a Bolívar. Le digo: sí, señor rector. Breve silencio. ¿Usted se documentó debidamente al escribir ese libro? Le dije: sí, rector, revisé todo lo que se ha publicado en Venezuela, salvo la poesía de la cual solo tuve una parte, sobre este hecho, sobre Simón Bolívar y su significado. Otro silencio. Se voltea y me dice: usted sostiene lo que dice en ese libro. Y yo le respondo: sí, rector. Respondo que sí, porque yo me he documentado y he trabajado con seriedad. El rector me miró y me dijo: vaya tranquilo. Y guardó la carta.
Bueno, yo salí tranquilo, porque había manejado la situación al rector con una altura y un respeto que me conmovieron. Bueno, al poco tiempo, un alma piadosa me hizo llegar copia de la carta. La carta estaba firmada por un número de académicos de la historia, entre los cuales, para mayor pena, yo encontré el nombre de alguien que me había elogiado el libro, donde literalmente le decían al rector, le pedían al rector que me expulsara de la universidad. Cuando se trataba de un instructor, era una medida administrativa, que me expulsara de la universidad porque yo estaba corrompiendo a la juventud venezolana. Yo tengo la carta. Y efectivamente, los que hoy llamaré colegas, porque después yo ingresé a la academia, pero no a la misma, sino a una que había cambiado considerablemente, digo, estaban cumpliendo con su deber. Ellos estaban dentro del concepto del culto a Bolívar. Y yo había ido contra ese culto, pretendiendo incluso que fuese sustituido con el culto a la razón. Y ellos actuaban como verdaderos cultores. Esa fue para mí una gran experiencia, no solo en lo que significa lo que llamo el riesgoso cumplimiento del deber social del historiador, sino también en la importancia que tiene la honestidad científica. Yo me preguntaba, ¿qué habría pasado si yo, en vez de responderle al rector como le respondí, le hubiera dicho, bueno, rector, usted sabe que uno no es la papá? No, sencillamente le respondí con 3, 4 palabras. Sí, rector, yo sostengo. Y el rector actuó como un verdadero científico, es decir, respetó mi autonomía intelectual. Pero yo era un simple instructor. Esto es bueno subrayarlo. No es que yo era un profesor titular, no. Yo era un simple instructor. Bueno, eso significó para mí un gran estímulo y me determinó todavía más en lo que había sido mi intención, que era ser un historiador tratando de comprender los fundamentos de la conciencia histórica del venezolano para poder determinar algunas líneas de análisis acerca de lo que yo podría considerar hoy su evolución probable. No hablo de evolución deseable o posible, no, probable, es decir, aquello que va a suceder. No es vaticinio, no es fantasía, sino que sencillamente el estudio de la historia puede darnos la posibilidad de determinar un alto grado de probabilidad y por lo mismo que las personas puedan asumir actitudes o seguir políticas que de algún modo condicionen esa probabilidad en un sentido positivo o impidan que ocurra en un sentido negativo, etc. Es decir, orientar la acción teniendo en cuenta un principio. La conciencia histórica determina la condición, la conciencia nacional. La conciencia nacional determina la conciencia social y la conciencia social determina la conciencia política y de la acción política se revierte a la conciencia histórica, y en consecuencia yo quería lidiar con esto. La pregunta que me hago ahora, ¿puedo decir que ha sido una obra perdurable? Es posible.
Allí hay una prueba de ello. Uno de los volúmenes, el 9º, es un seminario de doctorado realizado en la Universidad de Florida hace año y pico. El motivo de ese seminario, en principio, es el culto a Bolívar. Y la obra está dedicada a estudiar este culto en todos los planos, hasta en la televisión. Ahora, me entero yo por una carta de este trabajo, yo no tenía ni la más remota idea. Una carta donde me dicen que ya han hecho un seminario, me mandan la introducción y me preguntan si yo aceptaría hacer un prólogo. Bueno, viendo la introducción, ya eso me decía que efectivamente lo que habían hecho era tomar el concepto mismo del culto a Bolívar y proponerlo como un patrón de orientación para entender mejor la transición de la monarquía a la república en el caso de las antiguas porciones del imperio hispanoamericano, por una razón muy importante, porque habíamos sido una sociedad genéticamente monárquica. El concepto de república era difícil de entender, requería un nuevo lenguaje, y en cambio el concepto de la monarquía estaba literalmente integrado en la persona. En consecuencia, esos cultos a los héroes, y en la parte del mensaje del libro, es un modo velado de meter al rey en la república. Sí, así como suena. Después ya lo dije con propiedad. Meter al rey en la república. Y yo sé que esto puede sorprender que lo diga de esta manera, pero es la transición difícil cuando se viene de una monarquía absoluta a una república. No en el caso de Venezuela, en todas las sociedades que han vivido esto. Yo tuve después ocasión de estudiarlo en todas las sociedades, cuando trabajé en la historia general de América Latina. Cuando el tránsito ha sido siempre de una monarquía absoluta a la república, lo que se tiene en una primera instancia es una especie de república mechada de monarquía. Y esto toma varias generaciones en superarse. Lo pude comprobar una vez que tuve que ir a sacrificarme yendo a París para una reunión de UNESCO. Se me ocurrió ir a un museo que está efectivamente dedicado a esta situación. Es un museo que está, a los que conozcan París, los afortunados que conozcan París, que está cerca del Palais Chaillot, que contiene los testimonios de la lucha por la República en Francia, todavía en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y de cómo, aún después de la Primera Guerra Mundial, la República vive un momento de dificultad hasta 1968. El último monarca de Francia, Charles de Gaulle, decide abdicar. Nosotros veníamos de una monarquía que la historia convencional nos dice que terminó en 1810 o en 1811, pero sucede que la todavía nuestra reina Isabel II abdicó en 1845 y Venezuela aceptó esa abdicación. Esto no era normal. Cuando Jorge III de Inglaterra
hace el tratado de reconocimiento de las provincias emancipadas del norte de América, lo hace entre el Reino de la Gran Bretaña y la República Emancipada del Norte de América. No abdica. Nosotros aceptamos la aplicación. Todavía yo no he logrado establecer muy bien por qué, pero lo sospecho. El hecho es que aceptamos la aplicación. Luego, todo lo que nosotros hemos hecho antes quedaba en una especie de limbo. ¿Por qué? Porque era un sueño de aquellos repúblicos aéreos de que habla Bolívar, y nacemos independientes y republicanos cuando nuestra todavía graciosa reina Isabel II, 1845, invocando la decisión de las Cortes, renuncia, no dice abdico, renuncia por sí misma y sus descendientes a sus derechos sobre el territorio antes denominado Capitanía General de Venezuela y ahora República de Venezuela. Busquen ese texto del acuerdo y verán hasta qué punto esto hace. Bueno, el resultado, yo me pregunto, es que realmente tuvo algún efecto ese esfuerzo en lo que a mí concernía. Sin duda, para mi formación académica y ideológico-política, el mayor resultado. Algo ha permeado, como lo muestra ese seminario realizado por la Universidad de Florida. ¿Por qué ese seminario no se ha hecho en Venezuela? No, lo pregunto y sigo adelante. Pareciera que nosotros tenemos todavía más interés que a los floridianos en ese problema. Bueno, el resultado son 8 ediciones, según he podido averiguar, aproximadamente entre 12 a 15.000 ejemplares realmente vendidos. En este momento la octava edición figura en Amazon, de tal manera que estará permanentemente expuesto. Yo tengo, por consiguiente, una gran satisfacción como autor, pero sobre todo, créanme, lo digo con absoluta franqueza, me siento como alguien que no es que haya saldado una deuda, porque la deuda con esta universidad no es de la que se pagan, es de la que se cultivan. En todo caso, he intentado corresponder a lo recibido, y en particular a la Facultad de Humanidades y Educación de esta universidad, y en particular a la Escuela de Historia de esta universidad. Como lo usual entre nosotros es que valoremos un poco nuestras cosas cuando algún extranjero las aprecia. Yo me permito recordar las palabras del señor director de la Escuela de Historia, cuando se expresa en esos términos de esta obra. Sí, me siento muy orgulloso de eso, porque conocí mucho a John Leech, recientemente fallecido a los 91 años. Lo conocí mucho y durante más de 50 años trabajé con él. A tal punto que poco antes de morir le decía yo: John, tengo un problema, he escrito una cosa, pero no te cito a ti, porque tendría que citarte casi en cada página. Y gentilmente me correspondió diciéndome: lo mismo me pasa a mí. Teníamos 50 años conversando sobre historia no solo de Venezuela, sino de América en general.
Pero mi deuda con la Escuela de Historia tiene nombre. Ese nombre es el del profesor que lo fuera en el tiempo del liceísta, J.M. Ciso Martínez, director de la Escuela de Historia, quien tuvo la visión, yo no sé cómo calificarla, de auspiciarme para que yo penetrara, digámoslo así, en el campo de la docencia, justamente tratando de resolver este problema que yo tenía sobre dónde ingresaba yo en mi empeño de ser historiador. Recuerden que es entre el bronce y la polilla. Es muy fácil decir, bueno, nadie ha escrito nada valioso lo que yo voy a escribir. No, eso no es propio de un investigador y de un historiador. No, yo quise ponerme a ver exactamente cómo se había escrito la historia de Venezuela. Y encontré al maestro Ciso Martínez, quien generosamente me estimuló y me ayudó a esto. De tal manera que cediéndome una de sus horas de clase, yo pude comenzar el curso de Historia de la Historiografía Venezolana. Ese curso tenía como objetivo tratar de entender dónde quedaba yo entre el bronce y la polilla. Y significó que el día que iniciamos la cátedra, no solo iniciamos el curso, sino que publicamos un libro que se titula Historia de la Historiografía Venezolana, texto para su estudio, e iniciamos el seminario de investigación de Historia de la Historiografía al mismo tiempo. Mi propósito interesado podía servir a otros, al que se quisiera sentir, digámoslo así, estimulado a ello. Pero básicamente, sí, lo confieso, hubo un propósito, no egoísta, pero sí personal. Yo quería saber dónde comenzaba, dónde entraba yo en esa corriente. Y encontré cosas admirables, como encontré cosas detestables. Y esto es propio de lo que llamaríamos la condición humana. Pero llegué a sentirme orgulloso de esa historiografía, en aspectos que no son propiamente lo de jactancia patriotera, sino en el esfuerzo de descubrir los fundamentos reales de la conciencia nacional venezolana. Bueno, esto me lo permitió la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, y a ella va mi absoluto agradecimiento y un poco la satisfacción de haber intentado cumplir con el compromiso que me dio oportunidad de adquirir. Les agradezco mucho la paciencia a ustedes. Si alguno quiere hacer algún comentario o quiere alguna información, estoy a la orden. Mi pregunta concreta ahora es, ¿se consideró mucho el Día de San Simón en su libro doctoral sobre el culto a Bolívar? Mire, realmente le debo decir lo siguiente. La tesis central de mi obra es cómo un culto del pueblo fue convertido en un culto para el pueblo. Es decir, aquello que era admiración sincera de un pueblo fue convertido en un instrumento para manipular la conciencia popular. Pero mi pensamiento al respecto ha seguido un proceso evolutivo. Y hoy día he llegado quizás a alguna conclusión que supongo que no dejará de chocar a algunos de ustedes. La forma brutal
cómo ha sido tergiversada la conciencia histórica del venezolano. Repito, la forma brutal como ha sido tergiversada la conciencia histórica del venezolano para someternos a un resurgir del poder militar convertido ahora en un poder militarista, porque antes teníamos poder militar apoyado en abogados, historiadores, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora es un poder militarista, pero que ha llegado al absurdo. Lo acabo de ver pasando por la Carlota. ¿Qué les parece a ustedes de un gran aviso que diga Fuerza Aérea Militar Bolivariana? Entonces yo me quedé pensando en el pobre Simoncito, si le hubieran dicho que algo iba a volar con su nombre. Ahora, ¿por qué eso es posible entre gente aparentemente seria? Ya yo venía un poco incómodo con el solo hecho de que se juramentaran ante el samán de Güere. Y lo decía un poco en broma, pero con un propósito muy serio. ¿Qué tiene de sagrado el samán de Güere? ¿Qué es lo primero que hace un hombre cuando se despierta, se ha dormido en el campo? Orinar, ¿verdad? ¿Y qué hace para no mojarse las botas? Orinar contra un árbol, ¿no? En consecuencia, el samán de Güere es sagrado porque recibió el sagrado orín del Libertador. No estoy haciendo broma, estoy tratando de llevar al extremo otra forma de enfocar la historia de Venezuela, porque el culto a Bolívar ha significado la posibilidad de que un sector militar, cuya definición más terrible la dio una vez un joven historiador colombiano, que habló de un hecho, la obra mayor de Simón Bolívar la realizaron los venezolanos que se fueron con Bolívar, no los que se quedaron. Esto parece una broma, que se fueron con Bolívar. ¿Y qué sucede? Sucede que nosotros somos gobernados, y me perdonen que ando más y me meto en estos terrenos, por gentes que se jacta de habernos dado la independencia, la república, la nación, la libertad, etc. Cuando no nos dieron nada. Esto es muy importante. En la llanura de Carabobo, el año 21, 24 de junio del 21, el ejército de la República de Colombia, comandado por el general colombiano, nacido en la Capitanía General de Venezuela, Simón Bolívar, selló la independencia de Colombia y por lo mismo de su departamento de Venezuela. Un poco más adelante, en Ayacucho, aquel general también nacido en la Capitanía General de Venezuela, Antonio José de Sucre, selló la independencia no solo de Venezuela, no solo de Colombia, sino de todo el imperio hispanoamericano. Esto, dicho de esa manera, sin duda que resulta violento, pero yo quise averiguar cuánto de verdad había en esto que de pronto se me planteaba. Y llegué a la conclusión de que no se puede entender la historia de Venezuela si no se estudia la historia de Colombia.
Colombia no es la Nueva Granada, recuerden esto. Colombia nació en Angostura y nació en Angostura como una unión de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada. Entonces Colombia fue creada en Angostura y cuando se desarrolla el proceso que estoy diciendo, ya no es Nueva Granada, es una creación magnífica, eficiente, heroica de Simón Bolívar. Y por eso, cuando en su última proclama se dirige a sus compatriotas, ¿a quiénes menciona? Colombianos. Y por eso cuando a Sucre le ofrecen la posibilidad de quedarse en Bolivia, dice, no, yo quiero llevar una vida tranquila en mi patria, una hacienda cercana a Quito. Curioso, aquellos hombres creían lo que hacían. Para ellos Colombia no era una ficción, no era una consigna, era una realidad, era su obra. Era su obra. Entonces, ¿por qué llegamos nosotros al exceso de querer despojarlos de su genuina gloria? Yo me metí a estudiar Colombia y pasé 3, 4 años estudiando Colombia y el resultado es un libraco donde pretendo mostrar cómo la concepción de Colombia, la realización de Colombia, la estructura de Colombia, en realidad ya prefiguraba lo que debería de ser Venezuela. Y en cierta forma la República Venezolana se funda en Colombia como parte y expresión de la República de Colombia fundada en Venezuela. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos privarnos de esto en nombre de una persona que entra en la historia ignorando todas estas cosas? Y yo dudo que pueda haber mayor motivo de gloria para un pueblo que el ser no solo su autor, sino serlo también de esa empresa magnífica que lo singulariza, no en la historia de América, en la historia universal, porque fue el primer acto de integración de pueblos en nombre de la libertad, no de la violencia, no de la sumisión, no de la explotación, sino para el logro común de la libertad. Yo dudo que pueda haber una obra más digna y más elevada que la cumplida por nuestros antecesores que esa. Repito, somos herederos de una tradición nueva, única en la historia, no ya de América, sino universal. La fusión de pueblos en procura de la independencia y de la libertad. Por eso, mi deuda con el libro del culto a Bolívar es todavía mayor. No ha hecho sino crecer. Crece todavía. Crece todavía. Me atrevo a lanzarles estos avances que les he dicho. Espero no desconcertarlo o crear dudas y que lo tenga, bueno, que lo diga en todo caso. Pero lo digo ejerciendo mi responsabilidad de historiador. Gracias. Aquí me están haciendo señas de que estoy hablando demasiado. Entonces, agradecido a ustedes.